Desde la salida del tráiler de Spider-Man Brand New Day, muchas preguntas rondan mi mente. Sí, Sony y Marvel lograron hacer que esta película sea extremadamente enigmática y francamente difícil de descifrar. Hay tantas cosas en estos pocos extractos que todavía no logro saber a dónde nos llevan realmente los acontecimientos de este nuevo día. Ninjas, telépatas, un Punisher que sale de su especial caótico y hasta un Hulk. Todo esto en una película oscura que debe llevar a sus personajes a Secret Wars sin pasar por la casilla de Doomsday. Y para serles sincero, mi mayor confusión está justamente ahí. ¿Por qué Peter Parker no estaría en Doomsday? ¿Por qué pasa directamente a Secret Wars? Bueno, ¿y si les dijera que tal vez es porque su película en realidad ocurre después de Doomsday? Sí, bueno, seguro que ahora están diciendo, ¿qué está diciendo este loco otra vez? Y para ser honesto, yo también creo que es bastante loco. Pero ya saben, me encanta volver a revisar viejos informes de insiders que todos han olvidado, y Spider-Man Brand New Day tuvo un desarrollo, por decirlo menos, caótico, con muchas reescrituras y fechas de estreno que no dejaban de cambiar. Primero antes de Doomsday, luego después, y luego otra vez antes. Todo esto en medio de una guerra entre Marvel y Sony por una pregunta simple: ¿la película debe ser multiversal o no? Así que sí, todo esto es del pasado, la película ya está filmada. Y tuvimos un tráiler genial que casi nos hizo olvidar todo ese caos detrás de cámaras, pero un nuevo elemento viene a cambiarlo todo. La cadena de cines estadounidense Regal acaba de publicar una sinopsis en la que afirma que la película ocurre después del Doomsday. Entonces, ¿simple error evidente del cine o una metida de pata enorme? Eso es lo que vamos a analizar en este video de teorías. Por eso, ahora entramos en la zona de spoilers, zona de todos los peligros. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu teórico favorito. Cortinilla. Una producción caótica. Spider-Man Brand New Day se presentó oficialmente hace un año, durante la CinemaCon de Las Vegas. Sony y Destin Daniel Cretton presentaron ahí el título de la película, pero también las intenciones y las ambiciones del proyecto. Una manera para el estudio de tranquilizar tanto a los fans como a los exhibidores de salas, mostrando que todo iba bien para el regreso de Tom Holland como Peter Parker. Sin embargo, los meses previos a esta presentación fueron mucho más tranquilos, caóticos, empezando por los desacuerdos entre Sony y Marvel. Bueno, esto no es una novedad, ya que desde 2016, año en que ambos estudios llegaron a un acuerdo para introducir a Spider-Man en el MCU, Sony produce las películas de Spider-Man, pero Kevin Feige conserva un derecho de supervisión sobre el personaje. Como héroe del plantel del UCM, Sony no puede hacer cualquier cosa con Peter Parker. Sin embargo, en muchas ocasiones, ambos estudios han mostrado errores importantes que han impactado directamente en su producción, empezando por Homecoming y su enorme error temporal. Sony situó la película 8 años después de Avengers, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido. Luego, las numerosas pistas falsas del SSU, como la referencia a Spider-Man en el tráiler de Morbius, que al final nunca aparece en esa película, o esa escena con Michael Keaton completamente ridícula. Pero también sobre Madame Web, que originalmente debía girar en torno al bebé Peter Parker, pero Marvel siempre se negó, obligando a Sony a rehacer todo el guión para convertirlo en esto. Sin olvidar esa insistencia constante por introducir a Venom en el MCU, que fue inmediatamente devuelto al SSU por Kevin Feige. En fin, ya se dieron cuenta, es una relación complicada, que ya estuvo a punto de explotar varias veces, con cada uno amenazando, en diferentes momentos, con detener todo. Eso también fue lo que llevó a Tom Holland a involucrarse mucho más en la producción, para poder opinar en todas esas disputas. De hecho, eso retrasó el inicio de una nueva película de Spider-Man por varios años. Porque sí, Tom Holland, consciente de las críticas sobre su primera trilogía y profundamente apegado a su personaje, quiere asegurarse de que esta nueva trilogía finalmente muestre lo mejor del Hombre Araña. Empezando por la elección del director. Aunque originalmente iba a dirigir Avengers 5 en ese entonces llamada Kang Dynasty, Destin Daniel Cretton finalmente fue impuesto por Disney para tomar las riendas de esta nueva trilogía de Spider-Man. Sony, por su parte, en ese momento estaba muy satisfecho con Jon Watts, quien, con sus 2 últimas películas de Spider-Man, acababa de firmar los 2 mayores éxitos del estudio. Entre ellos, obviamente, No Way Home, que recaudó cerca de $2,000 millones, lo que por supuesto hizo que el estudio quisiera ir aún más lejos, siempre más lejos. ¿Pero en qué? Pues en el multiverso y los cameos a montones. Y de eso es exactamente de lo que estamos hablando aquí, porque la última verdadera disputa entre los estudios tuvo que ver precisamente con el tema de este Spider-Man 4. Tom Holland y los equipos de Marvel querían devolverle a Spider-Man su ADN callejero, recentrar a Peter en Nueva York, en la calle, en amenazas más humanas. Pero Sony, por su parte, insistió sobre todo en otra idea. Hacer dinero. ¡Oh, qué raro! Entonces, por eso, durante varias semanas, los insiders nos sacaban cada semana una nueva versión de la película.
Un proyecto totalmente callejero, otro, una película 100% multiversal para finalmente encontrar un compromiso, una película principalmente callejera, con un toque de multiverso. Solo que, desde hace varias semanas, ya nadie habla de ese aspecto multiversal. Nadie más, hasta esa famosa descripción que apareció en el sitio de las salas del grupo Regal Theater. En su sitio, en el momento en que escribo este video, se puede leer: después de Doomsday, Peter Parker intenta concentrarse en la universidad y deja a Spider-Man atrás. Pero cuando una nueva amenaza pone en peligro a sus amigos, debe romper su promesa y ponerse el traje de nuevo, haciendo equipo con un aliado inesperado para proteger a quienes ama. Absoluta sorpresa. ¿Por qué? Porque esta sinopsis no tiene absolutamente nada que ver con la que se presentó durante la difusión del primer tráiler. Para recordar, aquí está la que acompañaba oficialmente al avance. Han pasado 4 años desde que vimos a nuestra simpática araña del vecindario al final de No Way Home. Peter Parker ya no existe, pero Spider-Man está en su mejor momento para proteger Nueva York. Las cosas van muy bien para nuestro héroe anónimo que se ha dedicado al 100% a la protección de la ciudad, hasta que una serie de crímenes inusuales lo lleva a un misterio más grande que todo lo que ha enfrentado hasta ahora. Además, mientras las exigencias de su misión se intensifican, la presión desencadena una evolución física sorprendente y potencialmente peligrosa que amenaza su existencia. Para enfrentar lo que le espera, Spider-Man no solo tendrá que estar en la mejor forma posible, sino que también deberá prepararse para enfrentar las repercusiones de su pasado. Bueno, como ya vieron, esto no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ¿por qué este cine tendría esa sinopsis? Bueno, no voy a ser el tipo que los lleva intencionalmente por un camino equivocado solo para que me den la razón. Esta sinopsis simplemente proviene del primer elemento que se filtró sobre la película. Tal vez ya lo sepan, pero cuando una película entra en producción, aparece en ciertos registros profesionales. Y en particular uno de los más conocidos, Production Weekly. Es un registro en el que se puede ver cada semana las películas que entran en producción y que a menudo saldrán 1 o 2 años después. Y justamente, en octubre de 2024, unos meses después de la Comic Con, que anunció Avengers Doomsday y Secret Wars, aparece una nota sobre Spider-Man 4. La película ya había sido anunciada en desarrollo por Sony unos días antes, pero esta nota contenía varias informaciones muy interesantes. Primero, el título. Aunque no se oficializará hasta varios meses después, aquí aparece la mención Spider-Man Brand New Day. En segundo lugar, las fechas de rodaje de mayo a octubre de 2025, lo cual hasta cierto punto tiene sentido ya que es una nota de producción. Pero volvamos sobre todo a nuestro argumento. Se puede ver claramente que el cine simplemente retomó la sinopsis de esta ficha de producción adaptándola ligeramente. En otras palabras, este texto quizá no provenga de una información reciente, sino de un viejo documento interno que data del inicio del desarrollo de la película. Sin embargo, cuando leemos lo que sigue, vemos que el informe nos indica que estarán presentes en la película Andrew Garfield, Michael Keaton como el buitre, pero también Robert Downey Jr. como el Doctor Doom. Lo cual es completamente loco, sabiendo que en ese entonces la producción estaba a punto de comenzar. Pero entonces queda una verdadera pregunta. ¿La película puede, a pesar de todo, realmente ocurrir después de Doomsday? Una película tan multiversal. Como les decía, la próxima película del Hombre Araña ha tenido muchos retrasos, debido al desacuerdo en el triángulo Sony, Marvel y Tom Holland. Retrasos que han complicado muchísimo el trabajo de los guionistas. En un momento, la película debía estrenarse antes de Avengers Doomsday, luego después, debido a los retrasos, para después volver otra vez a antes de Doomsday, tras el nuevo retraso de las películas de Avengers. En fin, un verdadero rompecabezas, tanto para los equipos como para los fans, porque en ese momento la pregunta en boca de todos era simple: ¿cómo equilibrar lo callejero y lo multiversal? Como les decía, la mención en la sinopsis que indicaba después de los eventos de Doomsday tenía sentido en ese momento, ya que la película debía estrenarse literalmente después. Así que sí, podemos desmentir completamente esa información, ya que el cine simplemente habría reciclado una ficha vieja que ya no servía, pero eso no impide que nos hagamos la pregunta en serio. ¿Y si la película realmente ocurriera después de Doomsday? Una vez más, hay que tomar con mucha cautela esa nota de producción que tiene 1 año y medio de antigüedad, pero hoy en día vemos claramente que el título y las fechas de producción eran correctos. La sinopsis, por su parte, tal vez simplemente se adaptó al calendario de estrenos. Pero ¿qué hacemos con otra información mucho más loca? Como les decía, según esa nota, la película tendría en su elenco a Andrew Garfield, Michael Keaton y Robert Downey Jr. Y cuando releo esta información una y otra vez, no puedo evitar pensar en ese comentario que encuentro bajo cada uno de mis videos sobre la película, especialmente sobre la presencia de Jean Grey. ¿Qué haría una mutante en una película de Spider-Man? Después de haber negado durante mucho tiempo que fuera extraño, puede que tengan razón. Digamos que al conectar las pistas podría empezar a formarse una teoría. Volvamos a esa idea de un paso directo de Brand New Day hacia Secret Wars. Entonces, puede haber muchísimas explicaciones sobre cómo, al menos, Peter y Jean pasarían al mundo de Doom sin siquiera haber luchado junto a los Vengadores.
Pero cuando miramos más de cerca, los 4 protagonistas de la película tienen algo en común. Son héroes solitarios. Peter ya no tiene a nadie, Banner ya no tiene realmente un vínculo con los Vengadores. No sabemos dónde terminará Punisher después de su especial, pero él también parece estar aislado, y Sadie aparece de la nada con habilidades mutantes. 4 personajes lo suficientemente poderosos y sobre todo lo suficientemente al margen como para poder desaparecer del escenario sin que nadie los busque de inmediato. Y en un último video ya mencionaba la idea de que Jean Grey sería importante en Secret Wars para devolver la memoria a los héroes y organizar una rebelión contra Doom. Bueno, ¿y si les dijera que todo eso ya había comenzado? Después de la difusión de los teasers de Avengers Doomsday, los hermanos Russo publicaron este mensaje enigmático: Doomsday ya comenzó para ustedes, nosotros, los fans. Dando a entender que el plan de Doom no comenzará el 16 de diciembre de 2026, sino que una escena ya puede estar ocurriendo en este momento. Así que podría ser que ese Manhattan oscuro y gris que vemos en el tráiler no sea la realidad verdadera, sino una proyección o una parte del mundo de batalla. O incluso una simulación al estilo de Wanda con Westview. Y que Sadie, gracias a sus poderes, sea la única que conoce la verdad. Lo que la llevaría a buscar aliados, como Punisher, por ejemplo. Y si voy aún más lejos, Frank Castle sería entonces, como suele pasar en los cómics, un outsider en un mundo dominado por héroes mucho más poderosos que él. Él conocería la verdad y se convertiría en el guardaespaldas de Jean. Peter, por su parte, vería cómo su cuerpo evoluciona para sobrevivir en este nuevo mundo. Su mente tal vez sería afectada por el hechizo o el cambio, pero no su sentido arácnido, que se volvería loco y haría que su cuerpo evolucione. En cuanto a Banner, él también, encerrado en esta simulación, se transformaría en el momento en que Sadie intentara devolverle la memoria, despertando no solo la parte dormida, sino sobre todo al monstruo que lleva dentro. Ahora queda por saber si se trataría simplemente de una prueba creada por Doom antes de la creación del gran mundo de batalla, o directamente de una región de ese mundo de batalla, y por lo tanto de una película que realmente ocurre después de Doomsday. Esa es toda la cuestión. Podría muy bien haberse deshecho de todos estos personajes antes de atacar el 616, o bien todo esto sucede después de Doomsday y lo sabremos de una manera u otra. Porque sí, Peter va a enfrentarse a criminales mejorados, ninjas y toda clase de amenazas que a primera vista no tienen absolutamente nada que ver unas con otras. Pero concretamente, ¿quién es el gran villano de la película? ¿Hulk? ¿Sadie? ¿El propio Peter? ¿Y si en el fondo todo ya estaba en esa famosa hoja de producción, el famoso Doctor Doom? ¿Y si en realidad el final de la película fuera totalmente loco? ¿Y si todas las pistas dispersas en la historia, esos elementos extraños, esos detalles que no cuadran, estuvieran ahí justamente para hacernos entender que la película realmente ocurre en el mundo de batalla del dios emperador Doom? Les recuerdo que el informe indicaba que RDJ y Andrew Garfield aparecerían en la película. Como les decía, tengo el presentimiento de que Andrew tendrá un papel importante en Secret Wars, en oposición directa a Peter. Posiblemente con el traje negro del lado de Doom, y si el final de la película no terminara como un final clásico, sino como una verdadera primera parte. ¿Y si Brand New Day fuera finalmente una precuela de Secret Wars? Cierto, pero también sería un verdadero adelanto para Doomsday, una película que en realidad nos mostraría la primera aparición de Doom. Entonces, sí, lo sé, es completamente una locura. Pero también sería una excelente manera para los estudios de resolver su conflicto entre lo callejero y lo multiversal. Y a eso puedes agregar un montón de pequeñas pistas que dejaron en el pasado. Un verdadero reinicio para Spidey. Ahora que intentamos entender cómo el multiverso podría mezclarse con esta historia, hay que regresar un poco al pasado y revisar los decenas de reportes de los insiders para ver si todo esto realmente tiene sentido. Ciertamente, la película ha tenido muchos giros, pero como en toda investigación, algunas pistas pueden hacer que una teoría sea más o menos creíble. Lo hemos dicho muchas veces, el hecho de hacer de RDJ el nuevo Doctor Doom, el gran villano del final del multiverso, va a tener muchos impactos en los héroes, pero uno de los más afectados por la muerte de Tony Stark sigue siendo Peter. Y su ausencia anunciada en Doomsday nos priva de un enfrentamiento entre un Peter perdido y su antiguo mentor que ha vuelto de entre los muertos. Y personalmente me cuesta mucho imaginar su primer encuentro cuando Doom ya esté sentado en su trono en postura de verdadero dios. No. Creo que Brand New Day ya puede jugar con nuestras emociones al presentarnos a este nuevo antagonista. Y lo que me hace decir esto viene de un viejo informe de My Time to Shine. En mayo de 2024, hace 2 años, claro, se indicaba que Marisa Tomei podría regresar en su papel de Tia May. Lo cual no tiene mucho sentido, ya que fue asesinada por el Duende Verde en No Way Home y claramente vemos a Peter en su tumba en el tráiler. Pero Brand New Day toma su título directamente de la saga que sigue a One More Day. Para recordar, en esa saga, Peter y MJ aceptan un pacto con Mephisto. Hacen como si su matrimonio nunca hubiera ocurrido a cambio de la vida de la tía May. Y así, Brand New Day comienza con un reinicio suave donde Peter ya no está con MJ y May está viva. Junto a Harry, quien también había muerto algunos años antes.
Más tarde, nos enteramos de que Mephisto simplemente viajó en el tiempo para hacer que Peter llegara tarde a su propia boda, anulando la ceremonia y provocando un efecto mariposa que borra muchos eventos. Bueno, ahora imaginemos que reemplazamos a Mephisto por otro villano emblemático, Doom. Intentemos juntar las piezas. Tenemos a un Peter que, como indicó Alex Pérez, va a vivir la peor semana de su vida. Una serie de pruebas cuidadosamente orquestadas por Doom para quebrarlo en un mundo ficticio. Creado por este último, pero Sadie lo despertó. Peter ahora sabe que nada de esto es real. Doom podría entonces, con el rostro de su antiguo mentor, tentar a Peter. Explicarle que si se une a él, si acepta abrazar esta nueva vida, podría recuperar todo lo que ha perdido. MJ, May, todo. Pero ¿por qué Doom estaría interesado en Peter? Primero que nada, al igual que con Sadie o con Hulk, es mejor eliminar esas amenazas antes de lanzar su gran plan contra el 616, pero también porque Peter, al igual que Strange, ha causado muchísimas incursiones en el multiverso, y según varias fuentes, Doom justamente estaría persiguiendo a esos héroes que contribuyeron a desatar este caos. Empezando por Strange, que seguramente estará involucrado a través de Clea, pero también Steve, que decidió quedarse en el pasado con Peggy, sin olvidar a Wanda, que probablemente ya lo está ayudando. Son personajes que han jugado con el multiverso y por lo tanto son en parte responsables del problema. Doom podría entonces aprovechar sus culpas y manipularlos para empujarlos a convertirse en sus aliados. Lo que seguramente nos llevaría a una de las escenas más interesantes posibles entre RDJ y Tom Holland. Y eso podría hacer que Peter y Sadie Sink sean la primera línea de rebelión en las sombras de Secret Wars. Porque algunos rumores hablan de un Peter desaparecido o incluso muerto al final de la película. Y si él se negara a corromperse ante Doom fingiendo estar muerto en su mundo de batalla para poder actuar en las sombras, convirtiéndose entonces, junto con Sadie, en los personajes más importantes de Secret Wars, los que van a iniciar todo. De hecho, Marvel parece mantener muy en secreto las fechas reales de cada película para crear confusión. La idea es que realmente no sepamos cuándo ocurre cada cosa. Cuando ellos lo saben muy bien, obviamente. Pero eso podría explicar por qué esta película sucedería después. Tom Holland, de hecho, explicó que se planeaban regrabaciones para la película. No hay una fecha precisa, pero todo parece indicar que tendrán lugar alrededor de este Doomsday. La oportunidad para él, ya sea de grabar una pequeña escena postcréditos o de filmar 2 o 3 escenas con RDJ directamente para su propia película. En fin, como pueden ver, esta teoría está completamente loca. Ni siquiera sé si yo mismo logro convencerme de eso, pero existen pistas, así que todo es posible. Probablemente esta película ha sido la más secreta del UCM. Todavía no se conoce oficialmente el papel de Sadie Sink y es casi imposible entender cómo va a terminar todo esto. Pase lo que pase, ha habido tantos rumores, entre ellos Shatra, que de hecho a menudo ha sido descrito como un personaje multiversal. Una cosa es segura, Spider-Man es hoy la IP más poderosa de Marvel y su tráiler rompió todos los récords al superar los 1.000 millones de vistas. Entonces me cuesta imaginar que Marvel no aproveche esta visibilidad en un año donde solo tienen esta película para lanzar oficialmente Avengers Doomsday a lo grande. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Estoy delirando completamente o creen que es una verdadera posibilidad? Díganme en los comentarios si piensan que esta película ocurre antes o después de Doomsday. Si los guionistas han estado cambiando todo constantemente después de los retrasos de los Avengers o si han mantenido el mismo rumbo desde el principio. Y en serio, su opinión me interesa mucho. Y para los que me están conociendo, analizo y hago teorías cada semana sobre la cultura pop y más específicamente sobre los universos de Marvel y DC. Así que si te gustó, suscríbete. Una vez más, un enorme agradecimiento a Displate por patrocinar este video, pero sobre todo por haber mejorado mi estudio que ahora se ve realmente genial. Si tú también quieres embellecer tu casa con tus pasiones o hacerle un regalo extraordinario a alguien cercano, solo tienes que ir al enlace en la descripción, hacer tu compra y poner el código promocional Kevin Beckert al momento de pagar. Para aprovechar un 26% de descuento en la compra de un Displate, 31% en la compra de 2 Displates o incluso 36% en la compra de 3 Displates, atención, les recuerdo que la promoción no aplica en las ediciones limitadas. Está chido, es fácil de instalar y la verdad estoy muy contento con él. Nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde para un nuevo video y si te interesa el tema, puedes ver este video donde hablo de los héroes que estarán o no en el UCM del futuro. Mientras tanto, no olviden ser curiosos, es el secreto para ser felices. ¡Chao!